Buenas noches, bienvenidos a 8 en Clave Cádiz, el programa de tertulia cada semana aquí en 8 Cádiz, en el que vamos a tratar con nuestros contertulios la actualidad de la provincia de Cádiz para hacer una radiografía general de los temas de actualidad. Como decimos, hoy tenemos aquí en los estudios de 8 Televisión a Diego Bosa. Diego, muy buenas. Hola, buenas noches. También está con nosotros Ignacio González Dorado, muy buenas. Muy buenas. Vanessa Perondi, muy buenas. Buenas. Y Salva Moreno, muy buenas. Bueno, muchas gracias a todos por asistir. Si os parece, para comenzar vamos a hacer una radiografía general de la provincia de Cádiz. Os voy a preguntar en qué situación creéis que se encuentra, si ha empezado a llegar el fin de la crisis, como dicen muchos políticos, y por qué tiene tanto paro la provincia de Cádiz, según vuestro punto de vista. Bueno, Venga, voy a empezar. Me voy a tirar yo a la piscina. Tampoco es, creo que, vamos, la visión es pesimista. Creo que los años de crisis han ahondado en una situación de pobreza en nuestra provincia, y creo que además lo que se ha conseguido en este tiempo es la precarización del empleo, y ya no solo se trata de que la exclusión social esté vinculada al paro, sino de que parte de la exclusión social está incorporada al propio a gente que está desarrollando trabajo. Tenemos una provincia que está volcada de una forma bestial en el turismo. Si no recuerdo mal, los datos hablan aproximadamente un 70% del Producto Interior Bruto, lo que es una barbaridad. Es verdad que tenemos una provincia muy atractiva, con muchísimo, pero que necesita una diversificación y que carece de esa diversificación, y que además en este tiempo quizás a mí es lo que empieza a preocuparme o a ahondarme en el pesimismo. Hemos tenido ya 40 años de socialismo en la Junta, hemos tenido distintos gobiernos en el gobierno de España, no han conseguido cambiar esa dinámica de la provincia de Cádiz, solo ha ido a peor, y ni siquiera los nuevos partidos, o los partidos que tienen gobierno, ¿no?, como las coaliciones que tienen que ver con Podemos, han conseguido revertir esta situación en sus localidades. Por lo tanto, la situación es, desde mi punto de vista, y está mal empezar así una temporada, ¿no?, pero para mí es desesperanzadora. Y creo que tiene, no sé, hay un cambio muy importante en modelo productivo, creo que formación, la universidad, todas estas cosas que llevamos muchos años diciéndolas, pero no consigue revertir esta situación, y tenemos cada vez una mayor tasa de pobreza, una mayor tasa de desempleo y unas menores capacidades para salir de esa situación. Yo estoy de acuerdo con Diego en el tema de la educación. Eso es la formación, no solo educación, sino formación. Creo que había unos datos que decían que 75-80% de los desempleados tienen una formación muy básica, y con esa formación solamente pueden aspirar a empleos muy poco cualificados, que finalmente son muchos de los que se dan en la hostelería de la provincia de Cádiz. No será la solución, pero sí sería un primer paso el lograr que la formación vaya un poquitín más hacia arriba, y podríamos aspirar entonces a otros modelos productivos en la provincia. Yo pienso, como coincido con Diego y con Salva, que bueno, el tema de la formación, pero también además yo creo que en todo estamos cansados de escuchar siempre lo mismo, el mismo mantra de la formación, de que es una provincia atractiva turísticamente, pero que tenemos que potenciar el sector industrial, porque nuestra provincia ha sido desindustrializada, y desde entonces hasta ahora no hay un sector que empuje con un empleo de calidad. Entonces, planes de empleo, pues yo creo que hemos conocido muchísimo. Entiendo además que desde el año 2007, yo creo que Delphi es un punto muy importante, porque Delphi se cierra en el año 2007 y Delphi se cerró y van a venir muchas empresas, y entonces llegó la crisis, y a partir de ahí las tasas de desempleo han sido impresionantes. Ayer, mirando los datos de la EPA, si miramos la EPA del primer trimestre del año 2007, cuando se cierra Delphi, 10 años después, ha subido más de 25 puntos. Eso es muchísimo desempleo, y además un empleo que se está creando que, como decimos, es precario y no saca a la gente de la situación de pobreza, ¿no? En todo esto, además, coincido en que es verdad que tenemos una masa de trabajadores que no están muy cualificados, pero también se nos olvida muchas veces el punto de no tenemos tampoco
unos empresarios verdaderamente socialmente responsables y que hayan creado empleo en la provincia. Es cierto y entiendo que en esta época de crisis poner en marcha una empresa debe ser igual de complicado que para un trabajador, pero en esta provincia se han ido millones y millones a empresas y aquí estamos, ¿no? Y yo creo que, por ejemplo, el caso de Delphi para mí es tan paradigmático porque después vino el plan Bahía Competitiva, deberían haber venido todas esas empresas que iban a suplir a Delphi y no vino nada, fue un chorreo de dinero y seguimos peor que como estábamos, ¿no? Yo es que creo, vamos, estoy de acuerdo con lo que vosotros decís, pero yo creo que la solución de la provincia de Cádiz no va a venir de fuera de la provincia de Cádiz, debe de venir de dentro de la provincia de Cádiz. Yo voy al tema que tú acabas de apuntar de los empresarios. Respondiendo a tu pregunta, yo tengo una empresa y yo no veo que la provincia de Cádiz esté saliendo de la crisis. Se escucha que sí, algo se va viendo, un poquito más de alegría, muy poca, pero lo que sí veo es que no hemos aprendido de la crisis. O sea, una de las cosas que me parece fundamentales, porque las crisis pasarán, llegará un momento en que salgamos, porque somos un vagón dentro del tren y al final nos tocará. Pero a mí lo que me parece grave es que las mismas dinámicas que yo veía en el mundo empresarial antes de la crisis siguen pasando después de la crisis. Durante la crisis, cuando acabe la crisis, no ha cambiado nada. Entonces yo, enganchando un poco con lo que tú dices del mundo empresarial, yo creo que, aparte de que evidentemente necesitamos formación, necesitamos trabajadores más cualificados, pero para mí el tren que tira de todo eso es empresas que se monten, que necesiten esos trabajadores cualificados. Cuando haya esa necesidad de trabajadores cualificados, se podrán crear formación para esos trabajadores cualificados y buscarlos, pero a mí me sigue faltando ese motor de una masa empresarial potente, formada, con concepto de empresa, con concepto de riesgo empresarial, con imaginación a la hora de crear empresas, porque la provincia de Cádiz tiene unos potenciales brutales, más allá del turismo, que se lo conocemos todos, pero yo que me muevo un poco con el sector empresarial, hay un montón de potencial que tú ves que las empresarias de la provincia de Cádiz no desarrollan y que de pronto viene un señor de fuera y lo desarrolla, o se lleva el producto y lo comercializa fuera. Esa historia que siempre hemos escuchado, yo he escuchado de pequeño, de que el aceite se lo llevaban a Italia y lo embotellaban en Italia, eso sigue pasando hoy día en la provincia de Cádiz. Los productos que nosotros tenemos, que son magníficos, en una gran mayoría se los siguen llevando fuera y no somos capaces de crear ese motor de generación de riqueza, ese valor añadido del producto o de los servicios, generalmente se lo llevan fuera y no se queda aquí. Y eso es lo que puede generar muchísima riqueza. Y además que yo creo que las consecuencias de la crisis, no vamos a ser conscientes de las consecuencias de la crisis hasta que no pasen unos años, porque en la línea de lo que decimos creo que además se ha generado una espiral muy peligrosa. Es el hecho de que decimos, y yo creo que hay una parte de nuestra población que no se ha formado suficientemente, pero es que quien se ha formado no ha encontrado el tapón de los empleos que están precarios y que ha hecho irse fuera. Por lo tanto, ¿qué ha quedado? Pues ha quedado mayoritariamente personas sin formación, y esa falta de formación conlleva, pues claro, quien tenga una formación que haya realizado y las posibilidades que tiene es alcanzar un empleo de 3 meses, de 6 meses, pagado como se paga especialmente, por ejemplo, en la hostelería, ¿no? Las horas que se echan, las que se cotizan, etcétera. Cuando recibe ofertas, bueno, todos tenemos muchísima gente en el extranjero ganando más dinero que gana aquí y con muy pocas posibilidades de volver. Y probablemente quien se ha ido y se ha quedado no sea quien estuviera en peor situación aquí, sino quien tenía una formación y tenía unas aspiraciones. Y creo que estos 10 años de crisis nos han dejado una provincia de Cádiz que ha perdido gran parte de su fuerza productiva, que ha perdido gran parte de su capital humano. ¿Y a quién responsabilizamos de que no haya llegado el cambio de mentalidad en la cultura empresarial, por ejemplo, o que no haya tantas personas formadas en la provincia de Cádiz? ¿Quién tiene más peso de responsabilidad en ese caso? ¿La ciudadanía, los potenciales empresarios o las instituciones, que son las que deben de remar para que esas condiciones se den? Yo, por defecto de todo, responsabilizo a los políticos. Y ya después hablamos. No, vamos a ver, yo creo que... No, y ahora en serio. Yo creo que la clase política que nos ha tocado es bastante poco imaginativa, bastante poco creativa. O sea, estamos continuamente escuchando soluciones que son repetición de soluciones que ya se han intentado. Hay posibilidades brutales. Nosotros tenemos algo que ya de por sí es maravilloso, que es un entorno extraordinario. Y si tú miras, por ejemplo, y salvando las distancias, el ejemplo de Silicon Valley fue un espacio que era un desierto,
pero que tenía unas buenas condiciones climáticas, y allí se montó un centro tecnológico. Luego los americanos no somos nosotros, ¿vale? Lo que tú quieras. Pero tenemos una provincia que, partiendo de que tenemos unos recursos, o sea, unas condiciones de vida extraordinarias que nada más que utilizamos para el turismo y lo focalizamos de ahí, eso se puede utilizar también para un montón de cosas más, para favorecer industrias tecnológicas, industrias que se basen en software, en programación, animación, 3D, todo ese tipo de cosas. Y ahí hay algunas cositas, se van haciendo puntualmente, pero la focalización, el discurso que yo escucho del político siempre es básicamente lo mismo. Volvamos a montar grandes cosas, industria naval, todo eso, cuando yo creo que quizá ese camino habría que replanteárselo y decir, oye, espérate, busquemos otras posibilidades, investiguemos por otros caminos, porque yo creo que además la provincia de Cádiz es un sitio magnífico para probar cosas, porque peor que de lo que estamos es muy complicado que estemos. Entonces, mire, vamos a intentar cosas que tenemos margen de equivocarnos, ¿no? Y yo no veo que se intenten cosas que tú digas, ole, bien, te ha partido la cabeza, esto es diferente de lo que hemos estado viendo, ¿no? Entonces, mientras tú no tires de ese motor, para mí los políticos son un poco como los padres en la familia, ¿no? El hijo va siguiendo un poco lo que va viendo. Entonces, el sector empresarial, cuando vea que hay unos caminos diferentes, pues irá yendo por ahí, ¿no? Pienso yo. Pero desde luego, al sector empresarial tú no le puedes pedir responsabilidades, porque cada uno hace con su dinero lo que quiere, pero al sector público sí. El sector público maneja nuestro dinero, nuestros recursos, y yo creo que allí sí hay que pedir responsabilidades de échenle ustedes un poquito más de imaginación, de cariño, de creatividad a la provincia de Cádiz, ¿no? Yo además que pienso, al hilo de lo que habla Ignacio, es que se repiten esas mismas dinámicas ahora, por ejemplo, con las ITIs, por ejemplo, ¿no? Llegan de un tiempo a esta parte, pues llegan en determinada época, pues llegan unos fondos de inversión, venga, ahora ven unos fondos de inversión, y ahora creamos comisiones, oficinas, no sé cuál, y eso como que se diluye. Después pasan los años y se diluye, y tú dices, pero bueno, aquí no habían venido muchísimos y no se aprovecha. Después no millones, ¿no? Era una cosa brutal. Claro, entonces ese tipo de problemas, y luego está la apuesta por lo público, ¿no? Hablaba él de Navantia. Es verdad que no vamos a tener sectores ni empresas públicas como Navantia que tuviesen el mismo número de trabajadores, pero ahí siempre me chirría siempre el discurso político de si esto es rentable siempre, pero no puede ser rentable cuando llegan las elecciones, y entonces todo el mundo entonces nos volcamos con Navantia y entonces vamos a ser muy competitivos. No, Navantia es importantísimo, un puntal importantísimo, tengamos industrias tecnológicas o no, pero Navantia tiene que seguir siendo un puntal en nuestra economía, y debe ser una apuesta de verdad, no que esté sujeto siempre a periodos electorales. Una pregunta, disculpe un segundo, ¿Navantia es rentable? En cualquier época. Dicen que por cada euro que se invierte se ganan 3 en Navantia. Esas eran las cuentas que se hacían. ¿En época electoral? Pues yo he escuchado otras cuentas también, ¿eh? Por ejemplo, yo que soy de la isla, siempre se ha defendido, bueno, obviamente los trabajadores se defienden, pero es cierto que el trabajo indirecto, la riqueza que se crea, eso también hay que ponderarlo en un servicio público. Pero lo que me refiero es que lo ponderemos de una vez, no una vez sí, otra vez no, cuando estemos en elecciones, cuando no estemos en elecciones. Yo, por mi parte, sí creo que crea riqueza, pero siempre. No que estemos así sujetos a que ahora vienen elecciones, entonces vamos a firmar estos contratos, o vamos a buscar, o no vamos a buscar, o lo dejamos morir, y entonces pasa como la plantilla de Cádiz, ¿no? Que está envejecida. Yo creo que debe de generar riqueza, aparte de que sean procesos electorales en campañas y demás, debe generar riqueza, pero no a costa de endeudar al Estado también. Porque si al final lo que estamos haciendo es... Bueno, pues ese debate que tú dices que se plantea de una vez, pero es que se plantea cada 4 años, ¿o no? ¿Sabes lo que te digo? Sí, es lo que me refiero. Y así va arrastrando esa situación. Pero yo creo que en el fondo tenemos un grave problema de cultura política. En el sentido de que a mí la sensación que me da es que los políticos... Los políticos, una vez que ganan unas elecciones, lo que están pensando son las elecciones siguientes. No tenemos políticos, pero no tenemos, o sea, nos faltan esa división entre políticos y estadistas, ¿no? Nos falta personas que piensen realmente en el futuro de la provincia. Lo que quiere cada uno de ellos es ganar sus próximas elecciones, y bueno, con estas dinámicas electorales lo que quieren es ganar las elecciones generales, después las autonómicas, después las municipales, y volver a empezar. Entonces estamos siempre en esta extraña maquinaria que es que todo se ve en clave electoral. Y todo se diseña para que sea rentable, no socialmente, no económicamente,
sino políticamente, para que resulte efectivo, para que el partido que gobierna consiga votos. Y creo que si no rompemos esa dinámica, va a ser muy difícil cambiar realmente los patrones de la ciudadanía y cambiar los patrones, porque hablamos de Navantia. Yo sí creo que creo que en cualquier euro de inversión pública hay que ponderar los elementos sociales que tiene ese euro. Evidentemente, si gastamos un euro de Navantia que genera un puesto de trabajo, que genera un puesto de trabajo indirecto o medio puesto de trabajo indirecto, es dinero que después va a volvernos por impuestos y demás. Eso son dinámicas. Evidentemente aquí hay una cuestión de concepción política, ¿no? Hay quienes creen en esa inversión y quienes no creen. No, pero no de concepción política, sino también de rentabilidad. O sea, de que hay un realmente componente ideológico. Pero depende de dónde tú marques la rentabilidad. Porque Porque de que pues, tú estás hablando de rentabilidad social. Claro, Yo hablo de rentabilidad económica. Claro, hay un componente ideológico en lo que estamos diciendo. Si tú eliminas en una provincia como Cádiz con un 30 y tantos % de paro, si tú eliminas el componente social, evidentemente solo tienes que tienes que invertir para producir y generar riqueza, para generar riqueza económica, pero ahí tienes un elemento social que es importante. Navantia no genera la riqueza, pues es una empresa pública, generará puestos de trabajo. Pero la rentabilidad social de Navantia, si la medimos en puestos de trabajo que se generen fuera de empresas auxiliares, también son puestos de trabajo. O sea, yo eso solo sumo a Navantia. Claro. O sea, si Navantia, el Estado invierte por Navantia y genera no sé cuántos mil puestos de trabajo, bueno es. Pero para mí eso es rentabilidad económica, no es rentabilidad social. Yo a Navantia le sumo los auxiliares, porque son los que vienen con Navantia. Bien, entonces, en ese punto de vista me parece interesante. Ahora, yendo a lo que tú dices de la casta de los políticos que tenemos, a ver quién es el que tiene cojones. Y voy a ¿se puede decir cojones? Sí. Voy a valentía política, que yo también la he hecho mucho en falta, de decir, oiga, esto no es rentable, hay que cerrarlo. Es lo que digo, que, eso no lo hace nadie independientemente del componente ideológico en el que yo pueda estar apostar por una empresa pública o no, lo que me refiero es que está al arbitrio del momento político. Que no sea un instrumento político. Exacto, es lo que claro. Completamente. Sí, entonces, y así van pasando años y años, y en lugar de decir, pues apostamos por esto, pues apostamos de verdad, porque en ese sentido se demuestra que es un factor de riqueza también y de tecnología, o sea, porque... Claro, pero lo que digo, apostemos porque es bueno y genera riqueza. No apostemos por ganar elecciones o por otro tipo de cosas. Ignacio, tú sabes, tú que tienes una empresa, perfectamente sabes que el capítulo de sueldos no está dentro de inversiones, sino está dentro de gastos. Entonces, si nosotros contamos los sueldos que se pagan en la provincia de Cádiz con una empresa como Navantia como gasto, solo como gasto, evidentemente Navantia no va a ser rentable económicamente. Pero tenemos que ir más allá, no podemos detenernos en eso. Tenemos que ver, como tú decías, sumar esos sueldos, porque hay gente que no está en el paro, con lo cual hay gente a la que no le estamos pagando los subsidios. ¿Cuánto cuesta un barco y por cuánto lo vendo? Y de ese dinero, ¿cuánto revierte en la provincia? O sea, ¿cuánto dinero está generando riqueza en uno? Pero si yo pierdo dinero cada vez que vendo un barco, es imposible que yo repercuta en la provincia, ni en puestos de trabajo, ni en riqueza, ni en nada. Entonces se cierra, pero es que nadie... O se reconvierte. Claro, pero es que así estamos y entonces lo que yo me refiero cuando al hilo de la pregunta de Julio, ¿qué responsabilidad? Pues la responsabilidad de las instituciones todas, sobre todo cuando juegan con temas como estos, en el que van pasando los años y no hay un posicionamiento claro, sino que el posicionamiento es el momento electoral. Si apostamos por Navantia, o no apostamos, la dejamos morir. Y pasan 4 años y ahí se llevan... Vuelvo a lo de la creatividad y la imaginación. Al final un astillero es un espacio donde se construyen cosas con una serie de materiales y unas técnicas, ¿vale? Y estamos especializados en construir barcos, bien, barcos grandes, bien. A lo mejor hay que replantearse si hacer barcos más chiquititos o hacer aerogeneradores. Hombre, ellos llevan años intentando diversificar la producción y además el astillero, por ejemplo, de la bahía de San Fernando aporta además tecnología, no está aportando mano de obra simplemente, sino también tecnología y una mano de obra especializada. Yo realmente creo que, tal como está la provincia, centrar el debate en Navantia, que quizás sea de lo más salvable que tenemos, o sea, porque quiero decir, porque puestos a malgastar dinero, todo lo que se ha invertido, como tú decías, en lo que vino detrás de Delphi, ha sido en Gadir Solar, en todo lo que en todos los entramados de se han generado, que ahí sí que ha ido dinero, ahí sí que se ha perdido. Tú has apuntado antes lo de las ITIs. Lo de la City, yo recuerdo cuando empezó a salir la noticia de la City, yo he dicho 9.000 millones, no sé si he dicho una barbaridad, pero son 1.000 y pico. 1.000 y pico. 1.300. Pero así es una cantidad... A ver, será, pasa de 500 ya. Vale, 1.000 millones. Yo empecé a escuchar ruidos de la City, todo es maravilloso, y yo no estoy viendo que las ITI estén generando, a lo mejor es que yo no me estoy enterando. Por lo visto, se están invirtiendo, muchas de las inversiones que están haciendo ahora de la Junta de Andalucía, sobre todo, son de
creo que para el Museo Camarón entran con fondos de ITI, algunas intervenciones más. El centro de fabricación avanzada, Sí, que el Olivillo, que se ha apagado hoy, la primera con la piedra. ITI, Se está invirtiendo ya. Después para otros temas que a lo mejor habría que ver con el tiempo si verdaderamente no se queda como lo que fue el plan E, que fue mucho dinero para pasar el trago, sino que sean cosas que después verdaderamente pues generen eso, empleo. Y en todo esto hay una estrategia, es decir, alguien superior a nosotros. Pues fíjate, si está por una parte la Junta y otro el Gobierno, claro, estrategia poca. Nos topamos con un problema que es, por ejemplo, en Navantia, que ha surgido el debate. Navantia es una empresa pública, pero normalmente el trabajo no lo aportan grandes empresas públicas. Eso es un modelo quizás algo desfasado. Entonces, ¿cómo se atrae la inversión de empresas? ¿Qué es lo que hay que hacer para atraer la inversión de empresas? Porque aquí se lleva intentando, como decía Diego, muchísimos años. ¿Y cuál es la tecla que hay que pulsar para que venga una multinacional a instalarse en la provincia de Cádiz? Yo, después de la experiencia que hemos tenido con Delphi, yo me parece que esa línea de dar subvenciones que esa alfombra es verdad, claro. hablaba Diego de Gato Solar, 25 millones en subvenciones, yo no y creo que estuvieron 3 años. 3 años. Pero yo tampoco creo, o sea, sinceramente no creo, yo en algunos casos soy marxista clásico, entonces eso de generar la plusvalía para que se vaya fuera, me parece que es un gran error. O sea, quiero decir, no creo que la solución sea montar multinacionales. No, es más fácil dentro de lo que cabe, pero yo creo que la verdadera solución es generar tejido empresarial para que la riqueza revierta aquí. Además, y apostar realmente por el tejido empresarial. Ten en cuenta que ahora mismo tratamos el mundo de una manera global. O sea, una multinacional coge el mapa del mundo y se va donde le da la gana. Y yo creo, yo creo que hay lugares mejores para montar una multinacional que Cádiz. Por comunicaciones, por un montón de cosas. Pero entramos ya. Claro, otra cosa es que tú le cojas y le tires 25 millones al tío y digas, vale, pues por 25 millones vengo para acá. Pero lo que tú dices, me vengo y a la mínima que puedo me voy. Porque yo unas multinacionales las muevo rápidamente de un sitio para otro. Entonces, yo creo que ese no es el camino. Yo creo que el camino, porque desde mi punto de vista eso no enraiza en la provincia. Yo creo que hay que trabajar con tiros más pequeños, con sectores diferentes, con sectores que no busquen esa movilidad, que no busquen esa rentabilidad o ese coger subvenciones, sino que busquen otras cosas, que yo creo que los hay en las nuevas tecnologías y todo eso. Hay un montón de caminos que yo creo que se han desarrollado poco, o por lo menos no con el mismo interés que se han trabajado el tema de las multinacionales y las Delphis y todo esto. Yo creo que ahí habría que revisar un poquito esa política. Esa concesión. ¿Salva? No. Lo que estabas diciendo del tema de las comunicaciones y de las infraestructuras, eso también es fundamental. Sobre todo para eso, si quieres que una empresa grande venga aquí sin la alfombra roja de la subvención. Tenemos 2 puertos, el puerto de Algeciras es uno más grande no de España sino de Europa. El puerto de Cádiz puede seguir también creciendo. No estaría mal que tampoco nos pusieran el enemigo en Sevilla, como están ahí intentando hacerlo, ¿no? Y el aeropuerto de Jerez también. El aeropuerto de Jerez. Unir las 2 bahías, el tren en Algeciras, Bobadilla. Eso sería también fundamental para darle más salida todavía, si cabe, al puerto de Algeciras. Lo que tú decías antes, la provincia la tenemos. Sí, pero nos exige cambiar la mentalidad. Decías tú antes, en realidad somos un nexo de unión, pero nos olvidamos de eso porque nosotros miramos hacia el norte y no hacia el sur. Un nexo con África. Nosotros somos un punto de unión entre Europa y África, y esto lo decía Teófila Martínez, y no soy yo muy teofilista, pero bueno, lo voy a retomar, y también hasta cierto punto con Iberoamérica. Por lo tanto, sí que podríamos gestionar de otra forma esa posibilidad de conexión con otros continentes. Lo que pasa es que eso requiere una apuesta, como decías tú, original, distinta, y no traer a Mercadona, con todos los respetos, no traer a Caladero para que a los 6 años se decida irse a Zaragoza y se pierdan los empleos que se reconviertan en otro sitio, ¿no? Para que no haya protesta social. Yo he escuchado eso, me parece magnífico, porque más geográficamente es correcto. Ahora, ¿alguien se ha puesto a investigar qué requiere África? Porque es que al final estamos hablando de mercado. O sea, vale, nosotros somos un nexo unión para África, ¿vale? Estudios de mercado, básicamente. ¿Que África compra algo? Si están los pobres saliéndose de ahí, por decirlo muy globalmente, entonces, a lo mejor el ser un nexo de unión para África, ahora mismo, hasta que no cambie un poco la economía mundial, pues no es interesante, porque no hay nada que venderle a África. O a lo mejor hay que comprar cosas, no lo sé. Pero yo, por ejemplo, lo que tú dices de Iberoamérica, sí, yo también se lo he escuchado a Teófila Martínez, y se iban allí en comandita, todo.
pero luego yo no veo que nosotros tengamos un comercio con Iberoamérica que sea la leche. Mira, no sé qué le vendemos a Iberoamérica. Yo sé, había unos datos también de mercancías que llegaban al puerto de Iberoamérica o de América en general, creo que era Rotterdam, y simplemente desviando un porcentaje muy pequeño de lo que fuese a Rotterdam, a Algeciras o a Cádiz. Sí, eso era lo de la plataforma logística, ¿no? Eso era una parte de la plataforma logística. Pero simplemente una mijita de tráfico de ese ya se ganaría muchísimo dinero o se generaría mucha actividad en el puerto de Cádiz, claro, Algeciras, yo en la provincia. Pero de la plataforma logística, y luego he leído en algún sitio que, claro, Rotterdam después tiene una salida para eso. Pero eso es lo es que tienes el problema. Eso es lo que iba antes diciéndote, de Algeciras tiene que tener el tren en condiciones, claro. Cádiz también tiene lo de la Cabezuela también, pues que se peaje, suprimirlo, definitivamente. Es que las infraestructuras son fundamentales y llevamos años y años y décadas escuchando las mismas demandas con respecto a las infraestructuras, y más con una provincia tan heterogénea como esta, con tantas comarcas, y las infraestructuras es fundamental para aprovechar las potencialidades de cada comarca. En definitiva, le podemos decir que hay que unir al cambio de mentalidad también infraestructuras para que mejore la provincia de Cádiz. Que vamos a una pausa publicitaria y enseguida estamos aquí tocando otros temas del inicio de curso, nunca mejor dicho, aquí en 8 en Clave Cádiz.